Bueno, continuamos en este sol de los sábados a las 9:43 de la mañana. Don Cándido, ¿cómo afecta todo esto que usted ha venido mencionando de forma, digamos, aleccionadora sobre la realidad social dominicana y económica en términos políticos? Porque en toda América Latina no ha repetido ningún gobierno que se esté, digamos, intentando reelegir, más que el caso de Nicaragua, pero sabemos cuál es la situación de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ningún gobierno ha podido repetir por las situaciones económicas, por la polarización de la que hablaba en mi comentario. Mañana hay segunda vuelta en Colombia, hay elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España, con una polarización tremenda, ideológicamente, algo que aquí no existe tanto. Y en todo caso, en Colombia, los dos candidatos que fueron a las finales no son del partido gobernante. Correcto, efectivamente. Entonces, ¿cómo afectaría todo esto, cómo trastocaría todo esto el ámbito político dominicano que ya se aboca a un y social? Eso afecta a los gobernantes. Por ejemplo, Abinader ganó con un 52.5%, pero ahora en todas las encuestas está alrededor de un 45, 46, 44. Y hay otros actores políticos. más halagüeña. Exacto. Y hay otros actores políticos, como Leonel Fernández, que sacó un 8, y hay encuestas que tiene 30, 31, 32, 33. Y no hay duda que la crisis económica y con ello la inflación afecta a un componente muy alto de la sociedad dominicana, porque decíamos que el 70% es pobre y vulnerable. Y es aquí que la inflación es el peor impuesto a los pobres. Nos afecta a todos, pero no por igual. Por ejemplo, la gente del quintil 1 del Banco Central, que son los más pobres, la canasta básica del quintil más pobre está en 28,000. Pero ¿qué pasa? Que el salario mínimo mayor en República Dominicana es 21,000. El salario mínimo mayor, pero eso nada más es menos del 15%. Ganan los 21,000, porque eso es para las empresas grandes. Y aquí la micro, pequeña y mediana empresa representan del tejido empresarial el 95%. Los principales generadores de empleo. Principales generadores de empleo. Entonces, fíjate, en estos momentos, esa inflación significa alrededor de 7,000 pesos para el quintil número 1. 7,000 pesos menos de lo que del salario real. Correcto. O sea, en la vida real. No de lo que percibe, sino de su consumo. De su consumo, del salario real, ha disminuido. ¿Qué impacto tiene eso en ese ser humano? Tiene el siguiente impacto. Su calidad de vida le afecta de manera significativa. ¿Por qué? Es el hogar que si compraba un pollo o 3 pollos a la semana, ahora lo que te compra es la mitad del pollo y te lo rellena con espagueti o codito. Si compra una libra de cerdo, te lo rellena con berenjena o tallota. O sea, su calidad de vida queda afectada. Con tallota, eso sí es difícil. Y entonces, eso genera en la sociedad enorme tensión social. Y también, con estos calores tan grandes, genera más violencia. Fíjate que los problemas cardinales de la sociedad dominicana siempre están entre abril y septiembre. ¿Por qué? Porque es mayor momento de calor. Si a eso tú le añades crisis, merced a la inflación, eso afecta más y la gente tiene menos tolerancia frente a la diferencia. Búsquenlo todo. Sí. La Poblada en abril, aquella vez, en el 84. Guerra de abril, todo entre abril y septiembre, por el calor, cómo impacta en el ser humano, en la toma de decisiones. Entonces, la política nuestra, no hay, como decíamos ahorita fuera de cámara, esos elementos ideológicos que tú dices, ¿por qué yo tengo que estar en X o Y gobierno? Porque al final no hay diferencia. Entonces, ¿qué es uno de los graves problemas de la sociedad dominicana? Aparte del hiperpresidencialismo, es el personalismo per se. Y ganan generalmente los candidatos que están muy por encima de su partido. Es muy difícil tú encontrar aquí en Dominicana un candidato que gane en el que él esté por debajo de lo que su partido le genera. Por ejemplo, es difícil que el PLD gane, a menos que no sea una alianza.
Y tú me dirás, ¿por qué? Porque ninguno de los candidatos, de los 6 candidatos, están por encima del PLD como partido. Yo leí ahorita, así es, internacional, una encuestadora en Acento, voy a decirte, ¿verdad?, donde te dice cómo están los candidatos, cómo están los partidos. Dice que Fuerza del Pueblo está en 18.5, el PLD está en 18 como partido, pero entonces Leonel, como Leonel, está en 33. Pero en los candidatos del PLD, ninguno están por encima del partido. Y así tú no puedes ganar. Bueno, porque se divide en 6 esa estadística. Habría que ver cuando se escoja un candidato o candidata y eso ha pasado lo que eso significaría. En cada eso también. elección. Sí, porque Leonel es Leonel solo. Correcto, es solo, pero es solo. aquí está diseminado, digamos, entre 6 partituras. Cuando se escoja en octubre, entonces ahí habría que hacer una nueva medición que podría aclarar un poco. Pudiese aclarar y eso un poco. ha pasado en cada elección, porque cuando ganó Luis Abinader, pues Luis Abinader estaba por encima del PRM. El PRM no tenía estructura partidaria, pero la gente... no, y hoy también. Pues, exactamente, la gente tenía esperanza en la propuesta de Luis Abinader. Cuando ganó Danilo Medina, la gente votaba por Danilo y muchos decían, no soy del PLD, pero creo en Danilo, confío en Danilo. Es un suceso que usted bien señala y describe que se ha repetido mucho en la historia mencionaba dominicana. el comentario que la gente vota por la candidatura más que por los entes partidarios. Por los entes partidarios, porque somos una sociedad tradicional. No votamos por las instituciones, sino por las personas. Por la gente. Y las personas sí mismo ponen sus vallas. Fulano presidente y fulanito presente en esas vallas para lamberle al candidato de turno. Exactamente, pero no hay otra forma. Mire, usted lo puede maquillar, pero es eso mismo. Alianzas audaces. Alianzas audaces en el sentido de que, por ejemplo, es muy probable que PLD y Fuerza del Pueblo finalmente se vean. ¿Usted cree? Unidos. Sí. Por lo menos en términos legislativos y municipales, sí. No sabemos, porque va a llegar un momento de racionalidad de esos actores políticos. También. Donde, después de tanto pleito. bueno, llega un momento. Yo he conocido hermanos que tienen 20 años, que son enemigos, que no se hablan. Y un día se enferma la mamá o se enferma todo, y otro día dice, mira, si nosotros no podemos ganar en el 2024, no esperemos que las posibilidades sean más ciertas en los próximos años. Se le va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque van a haber generaciones que ya van a entrar en el campo electoral nuevo, que no obedece. Y muchos de nosotros vamos a tener, por ejemplo, ya Leonel, 24, suponte 28, ya va a tener 70 y pico de años. Y esta es una generación, como dice él, donde el 50% está entre 18 y 35 años, que no se van a ver identificados. Entonces, además, esta es una generación, usted de la generación millennial, Sí. desde la generación X para acá, es una generación que yo la llamo irreverente. No tiene... una veleta. Exacto. Es porque también estamos viviendo el mundo, como dice Bauman, líquido. Líquido, sí. Entonces, el líquido no. Él se adapta a cualquier coyuntura donde él crea que le conviene como proyecto de vida. Por eso tuve de más en más que no hay inscripciones de la juventud en términos partidarios. Pero nosotros tenemos, los partidos políticos nuestros son tan tradicionales que en estos días salió en un periódico que hay más inscritos en los partidos políticos que la gente que está en el padrón electoral. Y eso, de gente como tú, Yuri, tenemos que... Se dan situaciones, don Cándido, pero eso lo vamos a resolver, así es. Es un proceso. Mucho. No, es un proceso de transformación realmente. Sí. Ojalá que el panorama de nuestro país pueda variar, ciertamente. Para vivir aquí, como decía Juan Luis, el único país donde no somos extranjeros. Así es, donde uno no es extranjero, así es. Porque las tendencias económicas no son positivas. Las valoraciones económicas de los actores económicos y los actores políticos tampoco son positivas, y la afectación que tendrá en una sociedad como esta, que ya ustedes han escuchado los porcentajes que planteaba don Cándido, pues presenta un panorama profundamente complejo en una sociedad que cada vez es más violenta y que no vemos vocación de diálogo de algunos líderes políticos o empresariales para generar
lo que Rousseau decía, ¿verdad? El contrato social, que ahora son pactos sociales. Tampoco vemos esa voluntad. Ojalá... Urge esa necesidad del nuevo contrato social. Sí. Porque si no van a haber grandes olas de movimientos sociales expansivos en República Dominicana. Eso es lo que parece, eso es lo que parece. Bueno, muchísimas gracias. Tú no tienes, Susi no pregunta, ¿no? No tienen pregunta, ¿no? Veo que siguen congelando, como frozen. Como congelado, están como en conserva, ¿verdad? Sí. Están embalsamados los precios. Gracias a Dios, porque como estamos nosotros. Está fuerte. Nos vemos el sábado que viene, cambio y fuera. Bueno, si acaso, vamos a ver. ¿Verdad?